¿Matrimonio igualitario o unión civil? Una mirada crítica desde la cultura occidental. Introducción. En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de Iberoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mediante la Ley 26.618. Este hecho marcó un hito en la región y generó un intenso debate sobre el significado del matrimonio y su relación con la cultura, la religión y el derecho. En este video, exploraremos si es adecuado utilizar el término matrimonio igualitario, o si deberíamos considerar una denominación diferente como unión civil. ¿Qué significa realmente matrimonio? La palabra matrimonio proviene del latín matrimonium, que a su vez deriva de mater, madre, y monium, calidad de. Etimológicamente, el término hace referencia a la capacidad de la mujer de ser madre, es decir, de procrear. Históricamente, el matrimonio ha sido entendido como la unión entre un hombre y una mujer, con el propósito de formar una familia y perpetuar la especie. Desde esta perspectiva, la unión entre personas del mismo sexo no cumple con el propósito biológico de la procreación. Si bien, estas parejas pueden formar familias mediante la adopción o técnicas de reproducción asistida, la capacidad de concebir de manera natural no está presente. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿es apropiado utilizar el mismo término para describir dos realidades diferentes? ¿Por qué dicen que matrimonio significa ser madre? ¿No es solo el amor lo que importa para casarse? Giuli, el término matrimonio viene del latín y está ligado a la capacidad de la mujer para ser madre, porque históricamente el matrimonio fue pensado para procrear y formar familia. Aunque el amor es fundamental, el concepto original tiene una base biológica y social relacionada con la continuidad de la especie. Diferencia entre matrimonio religioso y matrimonio civil. Es importante distinguir entre el matrimonio religioso y el matrimonio civil. Matrimonio religioso. En el contexto católico, el matrimonio es un sacramento, que implica la unión entre un hombre y una mujer, con el propósito de amarse y procrear. Este sacramento está basado en dogmas y creencias específicas de la Iglesia Católica. Matrimonio civil. Es un contrato legal entre dos personas, que establece derechos y obligaciones mutuas. En este ámbito, el Estado reconoce la unión, sin considerar aspectos religiosos. Dado que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano, artículo 2 de la Constitución Nacional, surge el interrogante: ¿debería el Estado utilizar el término matrimonio para todas las uniones legales, independientemente de su conformación? ¿O sería más adecuado emplear términos distintos, que reflejen las diferencias entre las uniones heterosexuales y homosexuales? ¿Por qué el matrimonio religioso y el civil son diferentes si los dos se llaman matrimonio? Giuli, el matrimonio religioso es un sacramento con base en creencias específicas, mientras que el civil es un contrato legal que establece derechos y deberes entre personas. Por eso, aunque quieran usar la misma palabra, cumplen funciones distintas y están fundamentados en bases diferentes, una espiritual y otra legal. ¿Cómo han abordado otros países las uniones entre personas del mismo sexo? Al analizar cómo diferentes países han legislado sobre las uniones entre personas del mismo sexo, observamos que muchos han optado por reconocer estos vínculos mediante figuras legales distintas al matrimonio. A continuación, se detallan algunos ejemplos relevantes. País: Italia. Nombre: Unioni Civili. En 2016, Italia promulgó la Ley 76/2016,
que regula las uniones civiles entre personas del mismo sexo, denominadas unioni civili. Esta figura otorga derechos similares al matrimonio, en aspectos como herencia y seguridad social, pero excluye la adopción conjunta, y mantiene una distinción terminológica clara respecto al matrimonio. País, Suiza. Nombre, Eingetragene Partnerschaft. Desde 2007, Suiza reconoce las uniones registradas, para parejas del mismo sexo, otorgándoles derechos en áreas como impuestos y seguridad social, pero sin equipararlas completamente al matrimonio. En 2021, se aprobó una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, entrando en vigor en 2022. País, Alemania. Nombre, Eingetragene Lebenspartnerschaft. Alemania introdujo en 2001 la figura de la unión registrada para parejas del mismo sexo, que otorgaba ciertos derechos similares al matrimonio. En 2017, se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, permitiendo la conversión de uniones registradas en matrimonios. País, Letonia. Nombre, Unión Civil. En noviembre de 2023, el Parlamento de Letonia aprobó una ley que permite a los notarios registrar a dos adultos como socios civiles, estableciendo un marco legal para las uniones civiles entre personas del mismo sexo. País, Bolivia. Nombre, Uniones Libres. Desde 2020, Bolivia reconoce las uniones libres entre personas del mismo sexo, tras fallos judiciales que obligaron al Servicio de Registro Cívico, CERECI, a inscribir estas uniones. La Constitución boliviana limita el matrimonio a parejas de distinto sexo, pero las uniones libres otorgan derechos similares al matrimonio. País, Ecuador. Nombre, Uniones de Hecho. Ecuador reconoce las uniones de hecho entre personas del mismo sexo desde 2008, otorgándoles derechos similares al matrimonio, excepto la adopción conjunta. País, Chile. Nombre, Acuerdo de Unión Civil. En 2015, Chile implementó el Acuerdo de Unión Civil, que permite a parejas del mismo sexo acceder a derechos en áreas como herencia y salud. En 2021, se aprobó el denominado matrimonio igualitario, entrando en vigor en 2022. País, Hungría. Nombre, BGGise Teletarsica Xolat. Hungría reconoce desde 2009 las uniones registradas para parejas del mismo sexo, otorgándoles derechos similares al matrimonio, pero sin permitir la adopción conjunta, ni utilizar el término matrimonio. País, República Checa. Nombre, Registrované Partnerství, Uniones Registradas. Desde 2006, la República Checa permite las uniones registradas para parejas del mismo sexo, otorgándoles derechos en áreas como herencia y asistencia médica, pero sin permitir la adopción conjunta, ni utilizar el término matrimonio. País, Mónaco. Nombre, Contrato de Vida Común y Contrato de Cohabitación. En 2019, Mónaco aprobó una ley que permite a parejas del mismo sexo establecer un contrato de vida común, otorgándoles ciertos derechos legales, sin equipararlos completamente al matrimonio. País, Montenegro. Nombre, Uniones Civiles. Montenegro aprobó en 2020 una ley que permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo, otorgándoles derechos similares al matrimonio, pero sin permitir la adopción conjunta, ni utilizar el término matrimonio. País, Liechtenstein. Nombre, Uniones Civiles. Desde 2011, Liechtenstein reconoce las uniones civiles para parejas del mismo sexo, otorgándoles derechos similares al matrimonio,
aunque sin permitir la adopción conjunta, ni utilizar el término matrimonio. País, San Marino. Nombre, uniones civiles. En 2018, San Marino aprobó una ley que permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo, otorgándoles ciertos derechos legales, sin equipararlos completamente al matrimonio. País, Chipre. Nombre, uniones civiles. Desde 2015, Chipre reconoce las uniones civiles para parejas del mismo sexo, otorgándoles derechos similares al matrimonio, aunque sin permitir la adopción conjunta, ni utilizar el término matrimonio. País, Croacia. Nombre, Životno partnerstvo. Croacia reconoce desde 2014 las parejas de hecho para parejas del mismo sexo, otorgándoles derechos similares al matrimonio, aunque sin permitir la adopción conjunta, ni utilizar el término matrimonio. País, Japón. Nombre, certificación de parejas. En Japón, el matrimonio igualitario es ilegal, pero algunas prefecturas y municipios han implementado sistemas de certificación de parejas del mismo sexo, otorgándoles ciertos derechos legales y reconocimiento social. Estos ejemplos demuestran que es posible reconocer y proteger legalmente las uniones entre personas del mismo sexo, sin redefinir el concepto tradicional de matrimonio. Al mantener una distinción terminológica y jurídica, se respeta la diversidad de modelos familiares, y se preserva la coherencia de las instituciones legales y culturales existentes. ¿Por qué algunos países usan otros nombres para las uniones entre personas del mismo sexo, y no llaman matrimonio a esas uniones? Julie, porque muchos países buscan reconocer derechos legales a parejas del mismo sexo, sin cambiar la definición tradicional de matrimonio, que implica la unión entre hombre y mujer para procrear. Así respetan distintas formas de familia, sin modificar conceptos culturales y legales ya establecidos. Implicancias legales y económicas del matrimonio. El matrimonio civil conlleva una serie de derechos y obligaciones legales, incluyendo aspectos patrimoniales y de responsabilidad parental. En caso de divorcio, pueden surgir disputas sobre la división de bienes, el cuidado de los hijos y el pago de alimentos. En Argentina, el proceso de divorcio puede ser costoso y complejo, con honorarios legales que representan un porcentaje significativo del patrimonio de las partes involucradas. Esta situación ha llevado a muchas parejas a optar por la convivencia, sin formalizar legalmente su unión, para evitar las posibles consecuencias económicas de un eventual divorcio. Además, se ha observado que, en promedio, los hombres enfrentan mayores responsabilidades y perjuicios económicos en los procesos de divorcio, lo que puede desincentivar la formalización legal de las relaciones. ¿Por qué el matrimonio puede ser un problema económico cuando las parejas se divorcian? Julie, porque al divorciarse deben repartir bienes, decidir custodia de sus hijos y pagar alimentos, lo que a veces genera conflictos y gastos legales altos. Esto hace que algunas parejas prefieran no casarse legalmente, para evitar estas complicaciones económicas. Ideología de género, identidad autopercibida y redefinición de valores. El concepto de matrimonio igualitario no nace de una necesidad jurídica concreta, sino de una agenda ideológica, promovida desde organismos internacionales y movimientos progresistas, que impulsan la llamada ideología de género y buscan redefinir valores fundamentales de la cultura occidental. En lugar de limitarse a garantizar derechos universales, como a la libertad, la propiedad, a la vida, por ejemplo, lo que hacen estos movimientos es forzar un cambio en la cosmovisión, destruyendo las nociones tradicionales de familia, maternidad, paternidad e incluso de hombre y mujer.
Basta con revisar los textos y discursos de sus referentes filosóficos, tales como Judith Butler, Paul Beatriz Preciado o Michel Foucault, para confirmar que su objetivo declarado es desarmar el sistema normativo tradicional y reemplazarlo por uno fluido, subjetivo y desconectado de cualquier base natural o biológica. ¿Qué es esa agenda globalista y por qué afecta al matrimonio y a la Iglesia? Giuli es un conjunto de políticas y movimientos internacionales que buscan cambiar valores tradicionales, promoviendo nuevas formas familiares y creando nuevos derechos. Esto genera tensión con la Iglesia y quienes defienden tradiciones, porque sienten que sus principios están siendo atacados o desplazados. Conclusión. El debate sobre el matrimonio igualitario va más allá de los derechos individuales. Implica una reflexión profunda sobre nuestra cultura, nuestras tradiciones y el futuro de la sociedad. Es necesario encontrar un equilibrio que respete la diversidad y garantice la igualdad de derechos, sin sacrificar los valores que han sustentado nuestra civilización. Separar el matrimonio religioso de la unión civil podría ser un paso en esa dirección, permitiendo que cada pareja elija la forma de unión que mejor se ajuste a sus creencias y necesidades, sin imponer una redefinición del matrimonio que contradiga su significado histórico y cultural. ¿Es posible respetar a todos y al mismo tiempo cuidar lo que la sociedad ha valorado por siglos? Sí, Giuli, encontrando un equilibrio que reconozca la diversidad y otorgue igualdad de derechos, sin modificar conceptos fundamentales como el matrimonio, y respetando creencias y tradiciones culturales que han dado identidad y estabilidad a la sociedad. Reflexión final. El matrimonio es mucho más que un simple contrato o una ceremonia. Es el cimiento sobre el cual se construyen nuestras familias, nuestra cultura y nuestro futuro. En su esencia más profunda, el matrimonio ha sido siempre la unión entre un hombre y una mujer, con la capacidad y el compromiso de traer vida al mundo y de cuidarla. No se trata de negar derechos a nadie, sino de reconocer que las palabras tienen un significado que trasciende modas o intereses pasajeros. El matrimonio implica una realidad biológica y cultural, que no puede reducirse a una definición legal amplia y generalizada, sin perder su sentido original. Respetar todas las formas de amor y convivencia es justo y necesario, pero eso no exige borrar las diferencias fundamentales que enriquecen nuestra sociedad. Proponer que el Estado distinga entre matrimonio y unión civil no es discriminación, sino una forma de honrar tanto la diversidad como la verdad histórica y biológica que sostiene esta institución. Esta reflexión nos invita a pensar qué tipo de sociedad queremos construir y qué valores queremos transmitir a las próximas generaciones. Deseamos preservar una institución que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, o estamos dispuestos a resignar su esencia en nombre de una redefinición apresurada. Esta no es solo una cuestión legal o política, es una pregunta sobre nuestra identidad, sobre el respeto a nuestras raíces, y sobre el amor auténtico, ese amor que no solo une, sino que da vida y la protege. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.